colículos superiores, 2 colículos inferiores, o el nombre antiguo era tubérculos cuadrigéminos. Por eso pueden ahí, en vez de placa tectal, que lean se llama colículos, señalar estructuras, nada más. Está relacionado con algo. Entonces, colículos superiores, vía óptica, colículos inferiores, vía auditiva. Les dije que había un solo par craneano que tenía el origen aparente en esta cara posterior o cara dorsal, y ahí lo vemos. ¿Cuál es el origen aparente del cuarto par? Por debajo de los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores. Ese es el origen aparente del cuarto par craneano, troclear o patético. ¿Dónde? Por debajo de los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores. ¿Estamos? Bueno, vamos a ir entonces a detallar el piso del cuarto ventrículo en una imagen solita, porque si no, con tanto cartelito, nos volvemos locos. El piso del cuarto ventrículo, fíjense que tiene forma de rombo, tiene forma de rombo, y, como dice ahí, la llamamos fosa romboide. Entonces, el cuarto ventrículo es una cavidad que tiene forma de rombo. ¿Está ubicado dónde? ¿Delante de qué? Delante del cerebelo. Delante del cerebelo. ¿Detrás de quién? Protuberancia, bulbo. ¿Sí? Hacia arriba. Hacia arriba se comunica con quién. Antes me lo dijeron. Con el acueducto mesencefálico. Hacia abajo, con el conducto central o del epéndimo de la médula espinal, que por allí sabemos que circula el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver el piso, piso de cuarto ventrículo. Bueno, a nivel de la línea media, ¿cómo se llamaba? Surco medio posterior. Bueno, es el mismo surco que se proyecta. Este va a ser surco medio a secas o surco medio posterior. Tengan presente que vamos a tener acá dos triángulos. Dos triángulos. Un triángulo superior, que ven que es más grande, ese es un triángulo protuberancial. Y este triángulo, que es más chiquito y es inferior, ese es el triángulo vulvar. ¿Cuál sería el límite de los dos triángulos? Bueno, esto que ven ahí, esto que están viendo acá, se conocen como las estrías medulares o estrías acústicas. Esas estrías son fibras de un núcleo que se llama núcleo coclear dorsal. Núcleo coclear dorsal, que obviamente si es coclear, la cóclea va a tener que ver con lo que es la audición. ¿Sí? Entonces, por ahora, surco medio o surco medio posterior, dos triángulos, un triángulo superior o protuberancial, un triángulo inferior o vulvar. ¿Qué me separa un triángulo del otro? Estas fibras conocidas como estrías medulares o estrías acústicas que corresponden a las fibras del núcleo coclear dorsal. Vamos a ver lo que tenemos en este triángulo superior. A cada lado del surco medio, fíjense que acá vemos dos saliencias, y esto lo conocemos con el nombre de eminencias, ¿sí? Eminencia medial. Esto lo decimos eminencia medial, ¿sí? Fíjense que esa eminencia medial hacia abajo se hace más gordita, sobresale. Eso se conoce con el nombre también de eminencia teres, como Teresa pero sin A, eminencia teres o colículo facial. Eminencia teres o colículo facial. ¿Y quién produce esa elevación? Y obviamente algo que va a ver aquí adentro. Son las fibras del núcleo motor, después lo van a ver en una imagen, son las fibras del núcleo motor del facial que rodean al núcleo motor del sexto par. Y eso produce una elevación. Eso es lo que llamamos la eminencia teres o colículo facial. Vamos a poner algunos cartelitos. Ese es el surco medio
dorsal, esa les dije que eran las estrías medulares o estrías acústicas. Esa les dije que era la eminencia medial. Y eso les dije que era colículo facial o eminencia teres. ¿Quién formaba este colículo facial? Las fibras del núcleo motor del facial que rodean al núcleo motor del sexto par. El facial es el 7, entonces las fibras del núcleo motor del 7 que rodean al núcleo motor del sexto. Ahora bien, por fuera de esta eminencia medial, tenemos una zona que está un poquito más pigmentada, que tiene un nombre en latín raro, que se llama locus ceruleus. ¿Qué quiere decir eso en latín? Lugar ceniciento, porque tiene una coloración grisácea, algunos dicen medio azulada, ¿sí? Y ahí encontramos un núcleo productor de noradrenalina. Eso se conoce con el nombre entonces de locus ceruleus. Vamos a poner, este surquito es el surco limitante, no es demasiado trascendente, y esto sí, traducción de esto, locus ceruleus, lugar ceniciento, un lugar que tiene una coloración gris azulada. ¿Qué me quedaría en este triángulo? Bueno, lo único que me falta sin cartel es esta zona que se extiende, esta está en los dos triángulos, todo esto que ven ahí, esta está parte en un triángulo y parte en el otro. Esto se conoce como área vestibular o ala blanca externa. ¿Quién se ubica ahí? Ahí vamos a tener un complejo de núcleos, área vestibular, el complejo de los núcleos vestibulares. Vestibular tiene que ver con el equilibrio y corresponde al octavo par. ¿Sí? Me queda por último lo que tengo en el triángulo inferior. Bueno, esta parte recuerden que esto es lo mismo, todo corresponde al área vestibular. Están los dos triángulos donde están los núcleos vestibulares del octavo par. Me queda saber qué es esto y qué es esto. Bueno, acá también, fíjense que acá habla de áreas o alas. Bueno, acá también podemos hablar de alas. Tenemos por un lado lo que llamamos el trígono del hipogloso o ala blanca interna, y el otro, el trígono del vago o ala gris. ¿Qué es lo que hay en cada uno? Bueno, en el trígono del hipogloso, el nombre lo dice, ahí voy a tener el núcleo motor del hipogloso. En el trígono del hipogloso ahí se ubica el núcleo motor del hipogloso. Y en el trígono del vago se ubica un núcleo importantísimo del vago que se llama núcleo dorsal del vago. Y ahí tienen todo piso de cuarto ventrículo. Sáquenle una fotito, porque en todos los textos está con todos los nombres de todo el resto y confunde. Así tienen lo que es cada cosa y sepan bien, bueno, estrías medulares son las fibras de qué, colículo facial qué era, o sea, cada estructura sepan a qué corresponde. Profe, ¿qué había en el locus, por favor? Acá en el locus ceruleus, un núcleo productor de noradrenalina. Gracias. ¿Alguna otra duda del resto? ¿Está bien? Repito, algún núcleo, ¿está todo en orden? ¿Listo? Bueno, ¿sacaron una fotito? Eso es lo que corresponde a piso de cuarto ventrículo. Acá tenemos una imagen real, ¿sí? Una imagen real. Bueno, acá tenemos claramente, ahí podemos ver esta cavidad, que es el cuarto ventrículo. Ahí que estoy viendo, bueno, esos son los pedúnculos cerebelosos. El más grandote, este que ven ahí, ese siempre es el pedúnculo cerebeloso medio. Y esto que veo acá, parecen las antenas de una cucaracha, pero no. ¿Qué es esto? Es la salida del cuarto par. Este es el origen aparente del cuarto par. Dijimos que era por abajo de estas dos estructuras. ¿Qué es esto que veo ahí? Los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores. ¿Relacionados con qué les dije? Con la vía auditiva. ¿Sí? Ahí tenemos otra imagen, ¿ven? Volvemos a ver ahí. Y bueno, para que vean, obviamente nunca se va a ver también como en un dibujo, pero ¿ven que ahí se ve más oscurito? Bueno, ese es el locus ceruleus. Ahí, ¿ven que dijimos? Estos serían las eminencias mediales. Ese es el locus ceruleus. Me voy acá abajo, colículo facial o eminencia teres.
Ahí lo podemos ver bien. Acá señalaría lo que dijimos, el ala vestibular. Acá marcaría los trígonos, ¿sí? Y como dijimos, el trígono del hipogloso, el trígono del vago. Para que vean, tengan una idea. Y esto siempre que rodea, estos siempre son los pedúnculos. ¿Ven? Estos pedúnculos cerebeloso superior, esto sería el medio, y el gordito redondo, ese siempre es el medio. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna Profe, preguntita? Escucho. ¿usted puede volver a la diapositiva anterior, por favor? ¿Esta? ¿O la Sí, otra? gracias. Esta. Eso para que vean algunas imágenes. Esperen un segundo que voy a prender la luz, que se está nublando acá en Buenos Aires. Esperen un minuto. Ahí está. Muy bien, ya volví. Gracias. Ya estaba soleado y ahora nublado otra vez, un frío acá en Buenos Aires. Muy bien. Ahí tenemos, ¿ven? Otra vez. Ubicación del cuarto ventrículo, ahí pintadito de naranja. ¿Ven? Miren, ahí tienen otra vez, miren, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, y ahí el cuarto ventrículo. ¿Ven? Atrás el cerebelo, adelante que tengo protuberancia y bulbo. Bueno, con esto terminamos lo que llamamos configuración externa de tronco. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna preguntita? Como les digo siempre, si yo no tengo idea de las funciones en neuro, no entiendo nada, no me sirve nada. Decir este es el colículo, y que es algo que parece una bolita, tengo que tener idea de que para qué nos sirven estas estructuras. Entonces, por un lado, justamente, fíjense esta imagen, miren, acá tenemos cerebro, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, médula. Bueno, los haces que comentábamos, todos los haces que vimos en médula, que subían y bajaban, ¿sí? Tienen que, algunos llegan a cerebro, otros bajan desde cerebro, algunos llegan a alguna parte del tronco encefálico. Entonces, todo tiene que, lo mismo que pasa cuando yo tomo, les digo, cuando yo tomo un tren. Si obviamente yo quiero ir a la estación cerebro y estoy en la estación médula espinal, para llegar a la estación cerebro voy a tener que pasar por la estación bulbo, la protuberancia y la estación mesencéfalo. ¿Sí? Tengo el camino que tengo que hacer. Bueno, entonces, una de las funciones que tiene el tronco es eso, ser este corredor de fibras que suben y bajan y conectan la médula espinal con el cerebro y con cerebelo. Nosotros vimos la semana pasada, había unos haces que eran los espinos cerebelosos, que eran los haces que llevaban la propiocepción inconsciente. Entonces, esta es una de las funciones. Acá tenemos un dibujito para que tengan una idea, ¿ven? Cómo esa información sube y baja y tiene que pasar, pues si yo tengo que llegar acá, tengo la obligación de pasar por el tronco encefálico. Y al revés, si yo del cerebro quiero llegar acá a la médula, tengo que pasar sí o sí a través del tronco. Esta es una función muy importante, pero no es la única. Acá les voy a mostrar, fíjense esta imagen, ¿ven? Miren, acá tenemos una disección de lo que les decía. Acá está disecado el tracto guas piramidal, que este viene bajando desde el cerebro. Bueno, ahí está pasando por los pedúnculos cerebrales, acá está la disección, ¿ven? Que ahí está acá no lo puedo ver, ¿ven? Pero acá está disecado, ¿ven? Disecaron la protuberancia para que vean que esto existe. Esto es el tracto córtico espinal, ¿ven? Ahí está pasando por protuberancia y ahí está disecado, ¿ven? Ahí baja por dentro de la pirámide. ¿Sí? Muy bien. Otra función importante es esta, miren. ¿Qué más ahí tengo? Nada más ni nada menos que, miren, puntualmente está en el bulbo esto, el centro cardíaco que controla la frecuencia cardíaca, el diámetro de los vasos sanguíneos, el centro vasomotor, el centro respiratorio. Esto está en el bulbo exactamente. No es solamente un corredor por donde suben y bajan fibras. Miren los centros, esto lo van a ver bien en fisiología.
Esto subrayado y con colores, porque si a mí me preguntaran en el final funciones del tronco, esta no puedo dejar de decirla, ¿eh? Es súper importante, Inés, el tronco. ¿Qué te parece? Si yo le dedico todo un teórico, imagínate que sí. Es todo lo... Sí, es todo lo esencial, es todo lo esencial a la vida. Exactamente. Por eso quiero comentarles esto. Miren, cuando manejamos, nosotros ahora, bueno, el cinturón, creo que hay bastante conciencia del cinturón de seguridad, inclusive hay autos que si uno no se pone el cinturón, suena como una alarmita. Bueno, eso está un poco más, está más concientizado. Pero hay algo que nunca le prestamos demasiada atención, que es la altura del apoyacabezas. En general nos subimos y nadie se fija, está a la altura, porque obviamente, si por ejemplo yo mido 1,90 m, esto va a tener que estar a determinada altura. Si mido 1,60 m, va a tener que estar más bajo. Esta es la posición que tiene que estar. Si esto no está bien puesto, si estuviera, muchos ni lo levantan y queda aquí abajo, ¿sí? Hay un tema que es lo que se llama el latigazo cervical, que es cuando a mí me chocan desde atrás. Yo puedo estar detenido, puedo estar en marcha, pero el impacto yo lo sufro desde atrás. Entonces, primero, por el impacto, la cabeza se va hacia adelante, hago una hiperflexión del cuello. Y después, con más brusquedad, porque primero me chocan de adelante, entonces mi cuerpo va hacia adelante, pero después por la fuerza, vuelvo con más fuerza hacia atrás y tengo una hiperextensión del cuello. Eso se conoce como el latigazo cervical. ¿Ven? Esto... Miren la posición que estaba el apoyacabezas, ¿ven? Hay gente que ni lo mueve. Entonces, primero me voy hacia adelante y después con más fuerza me voy hacia atrás. ¿Esto qué puede producir? Esto puede producir que se fracture, ¿recuerdan? Esto lo vimos hace poco. Esta vértebra, ¿cuál es? Este es el axis. El axis, ¿recuerdan? Tenía esta saliencia que era el diente. Bueno, por este movimiento puede ocurrir esto, que es la fractura del axis. Miren, la fractura del diente, ¿ven? Ahí lo ven. Ahí están, miren acá en la placa. ¿Y esto qué va a producir? ¿Esto qué puede pasar? Que este diente del axis, al estar fracturado y con este movimiento brusco, se clave en el bulbo. ¿Y qué pasa? Chau, te morís. Exactamente. Exactamente. Son esas imágenes que llegan, ¡ay, mira qué accidente! Y el conductor parece dormido. Si no tuvo un golpe así fuerte, que se haya roto un vidrio, parece que estuviera, ¡ay, no, está dormido, se desmayó! No, está muerto. Porque esto se clavó en el bulbo. Y ahí está justamente, les dije, en esas funciones no me las puedo olvidar. Y eso ocasiona una muerte súbita. Simplemente por esto. Entonces no se olviden, sobre todo cuando van en la ruta. Si mamá es peticita, papá es alto, ¿quién maneja? No se olviden, cinturón de seguridad y regular el apoyacabezas a la altura que corresponde. No es para todos. Casi nadie regula eso, profe. ¿Cómo? ¿Alguien me habla? Que casi nadie regula en el apoyacabezas. Nadie lo regula, no, por eso, digamos, si el auto lo maneja siempre la misma persona, no hay problema, lo regula una vez y se acaba. Pero si son distintos, sobre todo en los viajes en ruta, bueno, ahora manejo un ratito yo, ojo con esto, el apoyacabezas nos puede salvar la vida. Siempre, cinturón de seguridad y apoyacabezas. Sí, escucho. ¿En qué casos una persona puede quedar cuadripléjica? Porque, bueno, en este caso directamente... No, bueno, eso ya nos vamos a ir mucho, pero eso tiene que ver con la lesión medular. La médula, claro. La lesión medular y depende a qué nivel de la médula ocurra la lesión. Pero no puede pasar con ese movimiento también. No tanto. Generalmente las lesiones medulares ya tiene que haber un traumatismo más a nivel torácico, una caída de determinada altura. Por este movimiento del cuello, no. Ok. Bueno, nadie obviamente les va a preguntar esto, pero me parece un detalle importante, la mayoría de ustedes debe manejar, como futuros médicos, el que no sabe manejar es útil, Creo que es útil que todo médico sepa manejar, porque a veces, bueno, no tengo chofer de ambulancia, se siente mal el chofer, es importante que todo médico sepa manejar. ¿Puede volver la pantalla, por favor? ¿Cómo?
Volver la pantalla, por favor. No, igual esto es un detalle, esto del latigazo es un gracias. detalle, no hace falta que esto lo tengan, es algo que yo les cuento y nada más. ¿Terminamos con las funciones del tronco? No, señor. Tengo algo más. Hay otros centros. Estos no son muy importantes, pero fíjense, en el centro está el centro del estornudo, el del hipo, ¿eh? Esto es bueno, está bien. A título anecdotario, no es tan trascendente, pero también están. Pero no son las únicas funciones. ¿Por qué? Porque justamente nosotros vimos recién el origen aparente de los pares y nombramos del par 3 al par 12. Estos pares, como les dije, el origen real, son en núcleos de sustancia gris. ¿Y dónde están esos núcleos de sustancia gris donde nacen realmente los pares? En el interior del tronco. O sea que está relacionado con todas las funciones del par 3 al par 12. ¿Sí? Así que miren si tiene funciones este tronquito. No son simplemente, esto es bulbo protuberancia. Por favor, no dejen de saberlo. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, lo que quieran. ¿Por qué el primer y el segundo par craneal no se consideran verdaderos, digamos? Y porque eso tendrías que preguntárselo a los profesores de embriología, porque según en cuenta el origen embriológico de los pares, en realidad no se los cuenta porque no tienen como un origen real. En realidad, par 1 y par 2 se habla cuando uno ve de sentidos la vía, pero no se los consideran verdaderos pares teniendo en cuenta su embriología. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces ahora la configuración interna. Configuración interna. ¿Vamos bien hasta acá? Si estuviéramos en una clase presencial, yo ahora acá haría un recreito de 15 minutos. Eso es lo que hago en las clases presenciales. El que quiere ir al baño, ir a tomar un cafecito, pero acá no podemos. Pero bueno, ojalá podamos, aunque sea antes de fin de año, vernos. Me encantaría verlos a todos cara a cara. Bueno, vamos a configuración interna entonces. Igual ustedes, bueno, sé que estuvo ahí una clase, o el doctor Iópolo subió hay una clase de tronco, sé que el doctor Barceló también estuvo dando clase de esto, así que bueno, algunos de ustedes ya deben tener una idea todo esto que yo estoy diciendo. Pero como les digo, cada docente tiene su forma de dar la clase. Configuración interna, entonces. Si yo hablo de configuración interna, ¿de qué tengo que hablar? Siempre va a ser lo mismo. Sustancia gris, sustancia blanca. Se hablaba de médula, bueno, sustancia gris eran las astas y se organizaban esas astas en núcleos y luego tenía sustancia blanca en cordones y por los cordones tenía los haces o tractos que subían y bajaban. Bárbaro. ¿Qué pasa en tronco? Bueno, la sustancia gris se va a fragmentar en núcleos. Y yo tengo dos tipos de núcleos. Uno tengo los que llamo núcleos de los pares craneanos. Esos núcleos de los pares craneanos es el origen real de los nervios. Como les dije, van a ir del 3 al 12. Esos pares tienen todos el origen real en el tronco encefálico, en núcleos de sustancia gris. Hay pares más sencillos que tienen un solo núcleo de origen y hay pares más complejos que tienen varios núcleos. Y después tenemos núcleos propios del tronco encefálico, que no tienen que ver con los pares y que tienen, ¿sí?, sus funciones aparte. Esa es la sustancia gris. La sustancia blanca, como les puse acá, se distribuye alrededor de los núcleos, pero no hay cordones, no hay un lugar puntual que yo les diga, esto se llama... No. Dentro del tronco yo tengo núcleos de sustancia gris de estas dos variedades y todo lo que está alrededor de los núcleos es sustancia blanca. Por eso acá les puse en grande y subrayado. No forma cordones como en médula. Y por esa sustancia blanca suben y bajan los haces. Lo mismo que pasa en médula, nada más que no existen cordones. Esa es la organización, para hacerlo sencillito, de la configuración interna del tronco. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver
en mesencéfalo, lo que vamos a ver ahora es qué núcleos, no me odien, pero se los voy a dar todo ordenado, prolijito, qué núcleos de sustancia gris encuentro. Vemos cuáles en mesencéfalo, cuáles en protuberancia, cuáles en bulbo. Comenzamos con núcleos que se ubican en el mesencéfalo y vemos en primero los núcleos de pares craneanos. Recuerden que estos núcleos son los que dan origen a los pares, es el origen real. Voy a tener dos núcleos que corresponden al tercer par craneano. El núcleo motor, el tercer par craneano es el par que le da inervación a todos, pero a buena parte de los músculos que mueven el ojo, el globo ocular. Entonces, los músculos que son voluntarios, que yo decido si quiero mirar hacia dónde, hacia arriba, hacia abajo, bueno, eso corresponde al núcleo motor del tercer par. Esto sería algo voluntario. Y después tengo este núcleo, iridio constrictor. Este es un núcleo, ¿sí? Este va a ser un núcleo que va a tener una función autónoma y tiene que ver, por ejemplo, a qué músculo le da inervación. Este le da inervación al músculo que se llama esfínter de la pupila. El esfínter de la pupila es el que regula la cantidad de luz que entra en el ojo. Vieron que si yo salgo a la calle y es un día muy, muy soleado, la pupila se hace chiquitita, y eso yo no lo regulo, ¿sí? En cambio, si yo estoy medio en la penumbra, en la oscuridad, la pupila se va a dilatar, porque está oscuro y quiere captar todos los rayos luminosos que pueda. Bueno, eso es una función autónoma, eso lo voy a hacer a través del núcleo iridio constrictor. Luego tenemos núcleo motor del cuarto par. El cuarto par inerva a un solo músculo del ojo. Esto va a ser voluntario, ya veremos cómo se llaman los músculos la semana que viene en la clase de pares. Y tengo el núcleo mesencefálico, que es un núcleo sensitivo del quinto par, del trigémino. Ya después ya veremos qué función tiene, con qué se relaciona. Esos son entonces los 4 núcleos de pares craneanos que se ubican en el mesencéfalo. Los dos primeros son motores, en este caso es motor voluntario, mesencefálico es un núcleo sensitivo y el iridio constrictor es un núcleo autónomo, o sea, le da inervación a una estructura que es involuntaria. Acá tenemos una imagen, esto imagínense que es un tronco transparente, como si fuera, nos imaginamos el tronco, ahora lo hicimos transparente y vemos en el interior. Bueno, y ahí tenemos ubicaditos, ¿ven? Los 4 núcleos que mencionamos recién. Esto es mesencéfalo. Bueno, ahí están los 4 núcleos que vimos recién. Los 2 motores, el iridio constrictor y el mesencefálico. Eso es para que tengan una idea, por lo menos no se imagina, esto no lo puedo ver, pero por lo menos así toma un poco más de forma, ¿ven? Entonces ahí estamos en el interior del mesencéfalo y ahí vemos los 4 núcleos de pares craneanos que se ubican ahí. Y después te dijimos que había núcleos que eran propios, núcleos que eran propios, que no tienen que ver con pares. Bueno, tenemos uno que se llama locus niger, que en latín significa lugar negro, o este nombre que es más sencillo, sustancia nigra o sustancia negra, que tiene que ver con las vías motoras extrapiramidales. Vías que las vamos a ver justamente con más detalle, y recuerden que un movimiento extrapiramidal era un movimiento que decíamos que era un movimiento semiautomático, o un movimiento asociado. El núcleo rojo, que está muy vascularizado, por eso esa coloración, también relacionado con las vías motoras extrapiramidales. Una de las vías extrapiramidales que vamos a ver es esta, la vía rubroespinal. Bueno, esta vía justamente va a ir del núcleo rojo a la médula. Entonces, cuando digamos, bueno, la primera neurona, ¿dónde está? Y en el núcleo rojo del mesencéfalo. Y tiene que ver con las vías cerebelosas. Y después vamos a tener esto que dijimos recién. Los colículos cerebrales o tubérculos cuadrigéminos que se ubicaban en el mesencéfalo, que estaban relacionados respectivamente con la vía óptica y la vía auditiva. En el interior de estos colículos tenemos estos núcleos de sustancia gris que tienen que ver respectivamente con esas vías.
Y después tenemos este núcleo que se llama intersticial. Los nombres propios nunca los tienen que saber, yo se los pongo. Miren, si hay que estudiar esto, nos volvemos locos. Entonces, núcleo intersticial o núcleo de la comisura posterior, que es un núcleo accesorio del tercer par relacionado con estos movimientos óculo-cefalogiros. ¿Esto qué es? Son los movimientos conjugados de la cabeza y de los ojos. Si yo escucho un ruido fuerte que viene del lado derecho, mi cabeza va a girar hacia el lado derecho, porque escucho un ruido y quiero ver de dónde viene, y la mirada acompaña ese movimiento. Eso se llama óculo-cefalogiro. Muevo la cabeza y muevo los ojos hacia el mismo lado. Es un movimiento conjugado. Yo miro hacia arriba, bueno, levanto la cabeza y también voy a elevar la mirada. Esos son los núcleos propios del mesencéfalo. Acá vamos a ver, ¿ven? Cuando veamos justamente esta vía, vamos a ver la vía, ¿ven? Ahí está el núcleo rojo, ¿ven? Entonces cuando veamos la vía rubroespinal, ahí yo les voy a decir, bueno, la primera neurona está en el núcleo rojo del mesencéfalo y tenemos que llegar a la médula. Entonces ven que tiene un trayecto descendente, pasa por la protuberancia, pasa por el bulbo, y llegamos a la médula, y vamos a ver justamente, habíamos visto que la rubroespinal, ahí lo vemos, y va por cordón lateral de médula, ¿sí? Lo vamos a ver con detalle en la clase. Por ahora sabemos que corresponde a una vía extrapiramidal. ¿Vamos? Profe, ¿sí? ¿podría volver la pantalla, por favor? ¿A la anterior? ¿La anterior a esta? Sí. Gracias, profe. Muy bien, acá tenemos un dibujito, acá hay un corte, ¿ven? Acá tenemos un corte del mesencéfalo, fíjense, acá tenemos los pedúnculos cerebrales que veíamos hoy, acá teníamos este espacio, que era la fosa interpeduncular, donde dijimos que nacía el tercer par, el origen aparente del tercer par. Bueno, ahí estamos viendo, ¿ven? Acá podemos ver lo que se llama la sustancia negra, ahí tendríamos estos dos núcleos, que son los núcleos rojos, y atrás tenemos, ¿ven? Estas elevaciones. Esos son los colículos superiores. ¿Ven? Para tener una idea, vemos estos dibujitos, bueno, para entender un poquito qué es lo que estamos viendo. ¿Ven? Esto sería anterior, pedúnculos cerebrales, esto es posterior, los colículos o tubérculos cuadrigéminos, y ahí podemos ver algunas de las estructuras. En los libros de neuro van a encontrar estos cortes transversales. No se vuelvan tan locos con esto, pero es similar, ¿ven? Por lo menos es para tener una idea. Otra vez, ahí veo los pedúnculos cerebrales, ahí tengo el espacio, que era la fosa interpeduncular, acá me está señalando, ¿ven? Otra vez, la sustancia negra, otra vez ahí, los núcleos rojos, atrás, colículos superiores, ven ahí adentro, como les decía, que tienen núcleos, en este caso superior, relacionado con vía óptica, y acá ven, han dibujado algunos de los núcleos que dijimos que eran núcleos de los pares craneanos. Mencionamos el núcleo sensitivo del trigémino, el mesencefálico, el núcleo motor del tercer par. Eso es lo que son estos dibujitos que a veces uno se complica tanto. Bueno, ahí le están mostrando en un corte de mesencéfalo, bueno, cómo pueden verse algunos de estos núcleos. Pero tampoco se vuelvan locos con estas imágenes. Importante saber, bueno, qué núcleos tengo. Y ahí para que vean que, bueno, todo existe en realidad, ahí pueden ver en estas imágenes, ahí se ve la sustancia negra, que contiene estas células pigmentadas que le dan colorcito. Esto que ven ahí, eso es el núcleo rojo. Esto que ven ahí atrás, colículo. ¿Sí? Y ahí este agujerito, ¿qué sería ese agujerito? El acueducto mesencefálico. ¿Ven? Ahí lo pueden ver. Para que vean que no es todo tan teórico. Bueno, algo se puede marcar en estas imágenes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a modo de resumencito final, en la misma imagen, todos los núcleos que tenemos
en el mesencéfalo. Eso a modo de cuadrito final. ¿Vamos? Así en la misma imagen cuando estudian, están todos. ¿Vamos? Sí. Genial. Nos vamos a protuberancia, o también llamada puente, ¿eh? Protuberancia o puente. Núcleos de pares. Bueno, vamos a ver, acá tenemos varios. Bueno, como verán, en protuberancia tenemos varios núcleos de pares craneanos. Tengan presente que todos estos núcleos corresponden al origen real. El trigémino. Ya vamos a ver la semana que viene que hay pares que son exclusivamente sensitivos, hay pares que tienen funciones motoras y hay pares que tienen funciones mixtas. Obviamente, los que tienen funciones mixtas van a tener más núcleos donde se originan, porque tienen que tener algún núcleo sensitivo, algún núcleo motor, algunos tienen algún núcleo autónomo también. Entonces, ¿qué núcleos de pares craneanos encuentro en protuberancia? Bueno, el núcleo motor del quinto par, el trigémino es un núcleo, perdón, es un par craneano que es mixto. Antes habíamos visto un núcleo que era sensitivo, que era el mesencefálico. Bueno, acá aparece el núcleo motor o núcleo masticador, me orienta un poco a la función. ¿Cuál es la función motora del nervio trigémino? Inervar los músculos de la masticación. Núcleo motor del sexto par, motor ocular externo. Este me va a inervar un músculo del ojo, un músculo que es voluntario, que yo decido. Ya veremos cuál la semana próxima. Núcleo motor del séptimo par, el facial, motor del séptimo par. Facial, músculos de la mímica, voluntario. Yo decido si quiero sonreír. Esos son todos músculos voluntarios. Entonces, este músculo de la masticación. Este un músculo voluntario para mover el globo ocular. Este, músculos de la mímica. Trigémino, pero este es un núcleo sensitivo, el núcleo sensitivo principal del quinto par. Núcleo sensitivo. Ya veremos cuáles son las funciones sensitivas la semana que viene. Núcleos del octavo par, núcleos sensitivos del octavo par, vestíbulo coclear. Entonces tengo núcleos vestibulares, superior y lateral, y núcleos cocleares, dorsal y ventral. Octavo par. Siempre recuerden, coclear, audición, vestibular, equilibrio. Y después tengo dos núcleos autónomos, que fíjense, los dos pertenecen al séptimo par, que es un par mixto. Salival superior, obviamente, tiene que ver con la inervación de las glándulas salivales. Y eso es autónomo. Yo no digo, bueno, ahora tengo la boca seca y necesito secretar más saliva. No, eso es una función autónoma. Yo no puedo manejarla. Ya veremos qué glándulas salivales la semana próxima. Y lo mismo pasa con las lágrimas. Yo no puedo decir, bueno, ahora quiero tener más lágrimas, voy a llorar, no tengo que lubricar más la superficie de mis ojos. Esas funciones son autónomas. Entonces, núcleo salival superior y lágrima muconasal son núcleos autónomos. Los tres primeros son motores, sensitivos, cocleares, vestibulares. Estos tres son sensitivos y los dos últimos son núcleos autónomos. Acá tenemos entonces, ¿sí?, subrayaditos en rojo, los núcleos, como dijimos, para que vean que esto existe. Y acá tienen algo que les dije antes. Cuando vimos piso de cuarto ventrículo, les dije que estaba el colículo facial o eminencia teres. Y les dije que eran las fibras del núcleo motor del facial, fíjense que se ve con línea punteada, que rodean al núcleo motor del sexto par. Y esto produce una elevación en el piso del cuarto ventrículo. Eso era el colículo facial. Las fibras del núcleo motor del facial que rodean al núcleo motor del sexto par. Y eso produce esa elevación, eminencia teres o colículo facial. ¿Qué núcleos propios hay en protuberancia? Bueno,
En protuberancia tengo los llamados núcleos del puente, recuerden que la protuberancia se llama puente o núcleos pontinos, que son varios núcleos chiquititos que tienen que ver con el cerebelo, con circuitos cerebelosos. Y después tenemos otros dos núcleos propios, que es la oliva superior o oliva protuberancial y el cuerpo trapezoide, que tienen que ver con la vía auditiva. Esos son los núcleos propios. Acá tenemos esos dibujitos medio extraños que van a ver en el libro. Fíjense, esto es anterior. Esto que estamos viendo acá son los rodetes piramidales, y ahí estaba el surquito, el canal, ¿ven? Ahí, ¿ven que dice ahí surco para la arteria basilar? Eso es lo que vimos, configuración externa. El surco de la arteria basilar y los rodetes piramidales. ¿Qué había en el interior? En el interior de los rodetes piramidales, ven, haces de fibras. Las fibras de las vías piramidales, córtico-espinales, córtico-nucleares, ¿sí? Estos que están acá en verdecito y estos negritos de acá son los núcleos pontinos. ¿Por qué se elevan más? ¿Por qué son más gorditas los rodetes piramidales de la protuberancia que las pirámides del bulbo? Porque cuando van bajando estos haces de fibras, se encuentran con estos núcleos, que son los núcleos pontinos, entonces tienen que, para no chocarse, tienen que empezar a separarse, a disgregarse, y eso hace que esto se eleve más. Porque no puede pasar como un haz todo junto. Se van a separar por la presencia de estos pequeños núcleos pontinos, y al separarse esos haces, aumenta el tamaño de la protuberancia. Eso viene por ahí. Acá tenemos lo que les dije antes, otra vez. En el piso del cuarto ventrículo, fíjense acá está, ¿ven? Cavidad del cuarto ventrículo. En el piso del cuarto ventrículo, esta elevación, que era la vueltita, que produce el núcleo motor del facial, rodeando al núcleo del sexto par. Ahí lo tienen. No se hagan tanto lío con estos dibujos, les están mostrando, y acá les están poniendo algunos de los núcleos de los pares craneanos, ¿ven? Entonces, resumencito de los núcleos que encontramos en protuberancia. Ahí tienen todos en la misma imagen. Llegamos al bulbo, finalmente. Llegamos a bulbo, finalmente. Núcleos de pares en bulbo, bueno. Vamos a poner todos. Ahí está. Núcleos de pares craneanos que tengo en bulbo. El núcleo ambiguo. Esto es un núcleo motor. Es un núcleo motor que lo comparten los pares 9, 10 y 11. ¿Recuerdan estos tres pares? Comparten el agujero porque le salen de cráneo, comparten el mismo origen aparente, que era el surco retroolivar. Fíjense, ahora los tres están compartiendo un núcleo. El núcleo ambiguo, un núcleo motor. Ya veremos, esto tiene que ver con la inervación de músculos de laringe, músculos de faringe. El par 11, que es el accesorio, inerva al músculo trapecio, eso ya lo vamos a ver bien. Núcleo motor. Núcleo motor del 12, otro núcleo motor, el par 12, el hipogloso. Esto tiene que ver con la inervación de los músculos de la lengua. El ambiguo, par 9, par 10, músculos de faringe, laringe. Par 11, músculo espinal, tiene que ver con inervación de algunos músculos de lo que es el dorso. Ya lo vamos a ver bien. Núcleo motor del 12, músculos de la lengua. Después tengo núcleos sensitivos. Del quinto par, el trigémino espinal. Del octavo par, los otros núcleos vestibulares, en este caso inferior y medial. Esos son todos sensitivos, trigémino espinal, vestibulares, fascículo solitario.
Fascículo solitario, entonces, núcleo sensitivo que lo comparten par 7, par 9 y par 10. Por ejemplo, estos tres pares van a tener que ver función sensitiva con la inervación sensitiva de la lengua. Se los voy a contar la semana que viene. Una de las funciones, no es la única, ¿sí? Después tenemos dos núcleos autónomos. Dos núcleos autónomos. Salival inferior del noveno par, del glosofaringio. Otra vez. Yo no puedo decidir cuando quiero secretar mis glándulas salivales, o sea que es una función autónoma. Y dorsal del vago. El vago le va a dar inervación a las vísceras del tórax, gran parte de las vísceras del aparato digestivo, y obviamente que la inervación visceral es una inervación autónoma. Esos serían entonces los núcleos de pares craneanos. Ahí podemos ver en la imagen lo mismo, ¿ven? Este tronco encefálico transparente, y ahí subrayadito entonces con colores los núcleos de los pares craneanos, simplemente para que tengan como una referencia, ¿sí? Acá tenemos un cuadrito final. Este cuadrito lo vamos a repetir la semana que viene. Este cuadrito lo voy a volver a poner la semana que viene, donde tenemos ordenaditos entonces todos los núcleos, todos estos son los orígenes reales de los pares. Entonces, ¿cuáles son motores? ¿Cuáles son sensitivos? ¿Cuáles son autónomos? Tengan presente que los autónomos tienen que ver con funciones involuntarias y a qué pares corresponden. Lo mismo que dijimos, pero como un cuadrito final, que hay que saberlo muy bien. Y lo vamos a volver a ver esto la semana que viene. ¿Puede volver la pantalla, por favor? ¿Está? Sí, gracias. Muy bien. Núcleos propios del bulbo. Bueno, estos los nombramos cuando hablamos de configuración externa. Habíamos visto que estaban los tubérculos delgado y cuneiforme, y yo les dije, en el interior están los núcleos delgado y cuneiforme relacionados con esta vía. Sensibilidad profunda consciente y tacto epicrítico, que es el tacto discriminativo. Y luego tenemos la oliva vulvar, que tiene que ver con vías extrapiramidales, y hay una que vamos a tener que estudiar en esa clase, que es el haz olivoespinal. Cuando veamos esa vía vamos a decir, primera neurona ubicada en la oliva vulvar. Y este núcleo no demasiado trascendente, no es muy importante, el núcleo arciforme o arcuato, relacionado con estos circuitos cerebelosos. Lo más importante es esto, los núcleos delgado y cuneiforme y la oliva vulvar. Ahí tenemos, ¿ven? Vamos a ver en detalle, esta es una de las vías que tenemos que ver. Entonces ya la vamos a ver. Primera neurona, ¿se acuerdan? Ganglio espinal, anexo a la raíz posterior, ¿recuerdan que era la raíz sensitiva? Bueno, vamos a decir, ingresa a qué cordón de médula, cordón posterior, cordón posterior, ¿recuerdan? Ahí teníamos justamente los haces delgado y cuneiforme. Bueno, la vía de la médula va a subir al bulbo, hace sinapsis con la segunda neurona en los núcleos delgado, grácil y cuneiforme, y va a seguir su trayecto a través de la protuberancia, el mesencéfalo, hasta que llegamos a la corteza sensitiva. ¿En qué lóbulo del cerebro está la corteza sensitiva? Parietal. Ayer a un alumno le pregunté, corteza motora, corteza sensitiva, sabía poco y nada, y obviamente lo tiene que volver a rendir el examen. Corteza motora es frontal, ¿no, profe? ¿Cómo? Corteza motora es corteza frontal. Corteza sensitiva es parietal. Parietal, tá. Ya veremos corteza temporal, corteza occipital. En la clase de cerebro se los voy a contar en detalle. Pero por lo menos esto enorme. Acá tenemos un cortecito del bulbo, ¿ven?
Fíjense, esto es anterior. Y acá que tengo, miren, las pirámides, ¿ven? Por ahí van los haces córtico-espinales. Hacia afuera tenía las olivas. ¿Qué había dentro de las olivas? Los núcleos olivares inferiores. Y acá atrás, ¿qué tengo? Los núcleos delgado y cuneiforme. ¿Sí? Para que tengan una idea. No, les repito, no se vuelvan locos con estos dibujitos. Ahí tenemos, ¿ven? Un cortecito. Ahí tenemos un cortecito de bulbo. Bueno, ahí para que veamos. Bueno, ahí está, ¿ven? Ahí tengo las pirámides. Ese sería el surco medio anterior, ¿ven? Y ahí están las olivas, ¿ven? ¿Ven la elevación? Esa es la elevación que me produce la oliva. ¿Qué hay adentro? Un núcleo. Ahí lo veo. Ah, aquí en el núcleo olivar pulvar. Y acá atrás, ¿qué estoy viendo? Acá veo un huequito. ¿Y esto que estoy viendo? Es parte de que este huequito, del ventrículo. ¿Estamos? Y ahí tenemos entonces cuadro final de los núcleos para tenerlos todos juntos, los que son de pares y los propios. En la misma imagen todos. Y eso es configuración interna. Más ordenado y prolijito, imposible. Espero que no estén como ellos dos. No se asusten. No se asusten. Casi. Muy bien, vamos a ponernos, ahí está, conectemos las camaritas, así nos vemos los rostros. Ahí está, perfecto. Bueno, eso es lo que tengo que saber de tronco encefálico. Sean ordenaditos, por favor, sean ordenaditos. Primero configuración externa. Configuración interna son los núcleos. Ah, bueno, estos son de pares. Y después, una vez que uno sabe pares, ya los relacione también con las funciones de los pares. No dejen de saber las funciones. Por un lado, por ahí suben y bajan los haces que conocemos, sensitivos y motores. No se olviden de esos centros tan importantes que vimos, el centro cardíaco, el centro de la respiración, y después está relacionada con todas las funciones de los pares craneanos del tercero al 2. ¿Sí? Repasen bien médula, estudien bien tronco encefálico, por favor. La semana que viene está la clase de pares, repasen bien los agujeros de cráneo, cada par craneano, por qué agujero de cráneo salía. Y necesito que sepan lo que vimos recién de los núcleos de pares. A ver, bueno, en mesencéfalo, origen real del tercer par. Y núcleos del tercer par, yo tenía el núcleo motor del tercero y el núcleo iridio constrictor. Bueno, los dos estaban en mesencéfalo. Bueno, eso sépanlo bien, porque si no, la clase de pares tiene que ser una cosa dinámica. Agujeros de cráneo y esto que